Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Entender que no hay que temerle al tema de la tributación. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. ¿Qué tal, amigos que se encuentran en sintonía de Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales? Quien les saluda, Verónica Tapia, en compañía de Yesid Miranda. Estaremos desarrollando las informaciones preparadas para esta edición del Vocero Tributario. La Agencia Tributaria de La Guardia este mes está de aniversario y conoceremos un poquito la percepción que tienen los contribuyentes de esta oficina. El Gobierno Nacional ha solicitado a la Asamblea Legislativa trabajo conjunto para viabilizar el pago del bono salud y, entre otras informaciones, ante la excesiva demanda de servicios ante el SEGIP, se decidió la ampliación de la vigencia de las licencias de conducir hasta fin de año. Esto y más en el Vocero Tributario de hoy, martes 25 de agosto. Bienvenidos. Ahora te presentamos nuestros titulares. La Agencia Tributaria La Guardia cumple 5 años de servicio al contribuyente. El gobierno pide a la Asamblea Legislativa trabajar conjuntamente para viabilizar pago de nuevo bono. Las Fuerzas Armadas se beneficiaron con más de 685 millones de bolivianos en proyectos del Evo Cumple. Bolivia empieza la semana con 999 nuevos casos registrados de coronavirus. El SEGIP amplía vigencia de las licencias de conducir hasta diciembre de 2020. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene en la población de La Guardia una agencia tributaria que este mes cumple 5 años de trabajo, no solo en favor del contribuyente de ese municipio cruceño, sino también de localidades aledañas como El Torno, Angostura, Jorochito, Limoncito, El Carmen, San José, San Luis y otras, ubicadas en el lado sur de la ciudad de Santa Cruz. La agencia tributaria La Guardia depende de la Gerencia Distrital Santa Cruz 2 y se encuentra ubicada en la carretera Antigua Cochabamba, kilómetro 19 sin número. En estos 5 últimos años atendió 35.656 consultas tributarias sobre temas relacionados a tributación nacional. Nuestra colega Dunia Luque nos tiene el siguiente reporte con la responsable de la Agencia Tributaria La Guardia, Lorena Dávila. Adelante. Buenas tardes, colegas y oyentes de Vocero Tributario. Desde la Agencia Tributaria La Guardia les saluda Dunia Luque. La Agencia Tributaria La Guardia, que es dependiente de la Gerencia Distrital Santa Cruz 2, Marta Lorena Dávila, responsable de esta agencia, nos hará conocer sobre los 5 años de trabajo que han tenido y de vigencia de la agencia tributaria en este municipio cruceño. Buenas tardes, Marta Lorena. Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. La Agencia Tributaria La Guardia en estos 5 años de funcionamiento ha llegado a realizar más de 35.656 consultas tributarias. Los servicios que brindamos con calidad y calidez se reflejan en los buenos comentarios que dejan los contribuyentes que visitan nuestra instalación. El tener una agencia en este municipio facilita a los pobladores de otros municipios lejanos como El Torno, Porongo, Limoncito, Jorochito, que viajen hasta la ciudad de Santa Cruz, a realizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Actualmente, ¿con qué horario de atención están, Marta Lorena? Nuestro horario actualmente estamos de acuerdo a la cuarentena dinámica. La atención es continua de lunes a viernes de 8 a 1 horas de la tarde. La Agencia Tributaria La Guardia cumple también con todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus. Contamos con nuestra cámara de desinfección, control de temperatura, uso de barbijo, de la distancia social, la limpieza permanente de la superficie con desinfectante y entre otros cuidados necesarios para evitar el COVID-19. Por el aniversario de la Agencia Tributaria La Guardia y en reconocimiento de su trabajo, varios contribuyentes manifestaron su opinión, destacando la atención tributaria recibida y lo conveniente que resulta para ellos tener a la mano una oficina del Servicio de Impuestos Nacionales para cumplir con sus obligaciones tributarias.
Estamos con Dali Ruiz, que es una contribuyente que visita la agencia La Guardia y nos dará una breve opinión al respecto. Me parece excelente porque así nos ahorra la ida hacia Santa Cruz, hacia la aglomeración de gente. Aquí tenemos un espacio amplio con personal calificado que nos puede brindar una atención adecuada, y aparte de eso, sacarnos nuestras dudas, no tenemos que hacer viajes largos. De igual manera, el profesional veterinario Milton Zuleta nos dará un pequeño comentario de las visitas que realiza y la atención que recibe en la Agencia Tributaria La Guardia. Bueno, que sigan con su labor, que lo están haciendo muy bien, para mí, ¿no? También está excelente para mí el servicio y que sigan adelante. Solamente un consejito sería ponerle una ventanilla más, ¿no? Para la atención al cliente. Marta Lorena, ¿qué opina usted de los comentarios vertidos por estos contribuyentes que visitan las instalaciones de la Agencia Tributaria La Guardia? Es el reflejo, ¿no?, del buen servicio que prestamos como agencia a todos nuestros contribuyentes y personas que nos visitan, y siempre estamos prestos a colaborar para que puedan irse con sus trámites solicitados, ¿no?, satisfechos. Muchas gracias por habernos recibido y aprovecho de felicitarlos en estos 5 años, que vengan muchos más con mucho éxito y prosperidad para la Agencia Tributaria La Guardia y para todos los contribuyentes que están apoyando y haciendo crecer a la administración tributaria y por supuesto a nuestro país. Para Vocero Tributario les reportó Dunia Luque. En la Agencia Tributaria La Guardia, los contribuyentes pueden acceder a servicios como la inscripción y la actualización en el padrón biométrico digital, dosificación de facturas, facilidades de pago, asistencia en el llenado de declaraciones juradas, manejo de la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, entre otros servicios. Muchas gracias, Dunia, por el reporte. Ahora te presentamos Panorama Económico. El ministro de Economía, Óscar Ortiz, dijo que el órgano ejecutivo le propone a la Asamblea Legislativa un trabajo conjunto que destrabe la controversia política sobre la aprobación de los créditos internacionales gestionados por el gobierno nacional para pagar bonos sociales, en alusión al bono salud. Según Ortiz, para pagar el bono salud de 500 bolivianos se necesitan aproximadamente 300 millones de dólares y para pagar el bono contra el hambre propuesto por el movimiento al socialismo de 1.000 bolivianos se requieren 600 millones de dólares. ¿Qué ha hecho la Asamblea? La Asamblea se refiere en la ley a 2 créditos que aún no ha aprobado, pero que además tienen un objeto distinto, que es que el Estado pueda recuperar lo que invirtió en los anteriores bonos y con eso utilizarlo para los gastos que se tienen de aquí hasta fin de año. Sin embargo, la propia Asamblea tiene otros 2 créditos, un crédito de la Corporación Andina de Fomento por 350 millones de dólares y un crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 320 millones de dólares. Ahí ya tenemos más de 600 millones de dólares. Además, está ingresando mañana un nuevo crédito de la Cooperación Francesa por 100 millones de euros. Estos créditos tienen un objeto abierto que nos permite utilizarlos para pagar un nuevo bono. Por lo tanto, yo reitero, el compromiso del gobierno de la presidenta Yanine Áñez para pagar un nuevo bono que ayude a las familias bolivianas y al mismo tiempo le proponemos un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo para, dejando a un lado la controversia política, realmente le demos viabilidad a este nuevo pago. Tenemos ahí en la Asamblea los créditos listos. Hay un crédito de la CAF por 350 millones de dólares, hay un crédito del Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares y hay un crédito que está entrando por 100 millones de euros. La autoridad dijo que la Asamblea Legislativa aún tiene pendiente el tratamiento de 2 proyectos de crédito externo, uno por 350 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, y otro de 327 millones de dólares, lo que daría los 600 millones de dólares que se requiere para el pago de un nuevo bono. Adelantó que este martes ingresará un nuevo crédito de la Cooperación Francesa por 100 millones de euros. La Cámara de Diputados aprobó hace una semana 2 proyectos de ley, uno del Banco Interamericano de Desarrollo por 450 millones de dólares y el otro del Banco Mundial por 254 millones de dólares.
Según la Agencia Boliviana de Información, ambos préstamos tienen el objetivo de pagar y reponer los montos utilizados para los bonos de ayuda económica por el coronavirus. Las normas se encuentran en el Senado. Ortiz reiteró que la Asamblea se refiere en la ley a 2 créditos que aún no ha aprobado, pero que, además, tiene un objeto distinto, que el Estado pueda recuperar lo que invirtió en los anteriores bonos y con esto utilizarlo para los gastos que se tiene de aquí hasta fin de año. Según un reporte de la agencia de noticias Fides, no solo organizaciones sociales y municipios afines al movimiento al socialismo se beneficiaron de las más de 5.000 obras por 15.000 millones de bolivianos invertidos por la Unidad de Proyectos Especiales entre 2012 y 2019. Las Fuerzas Armadas también recibieron el respaldo de esa entidad, que tenía la finalidad de apoyar funcionalmente tanto en la parte técnica, logística y operativa a los proyectos especiales que el expresidente Evo Morales llevó adelante durante su gestión entre enero de 2006 y noviembre de 2019, señala un informe del Ministerio de la Presidencia al que tuvo acceso la agencia de noticias Fides. Con 232 proyectos ejecutados que demandaron una inversión de más de 680 millones de bolivianos, las Fuerzas Armadas se ubican en el 5º lugar entre las áreas que más recursos captó del programa presidencial, por encima de infraestructura vial, equivalente a más de 590 millones, riego, bolivianos 32 millones, y saneamiento básico con un poco más de 6 millones. Pero la importancia en esta área aumenta más cuando se consideran los recursos para proyectos ejecutados en la etapa venezolana de Evo Cumple. De los 600 proyectos, 256, más o menos 43%, tuvieron como beneficiario al Ministerio de Defensa y demandaron un presupuesto de 156,7 millones de bolivianos, que representa el 46% del total desembolsado entre 2007 y 2011 según los datos. De acuerdo con el informe de la UPRE, para la nueva gestión sin recursos venezolanos, las Fuerzas Armadas son incluidas en la ejecución de proyectos sintomáticamente luego de que la entidad empezó a mostrar un giro en su doctrina e incluso en el desarrollo de sus tareas cotidianas. El general Ramiro de la Fuente, que asumió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el 4 de enero de 2010, tuvo un rol protagónico en este giro, señala el informe. De la Fuente comandó la institución durante el periodo en el que se incorporó la huipala como bandera de guerra, la frase "patria o muerte venceremos" y otros símbolos dentro de la práctica militar. La memoria del Ministerio de Defensa de 2010 destacó este nuevo enfoque con el siguiente título: Fuerzas Armadas adoptaron un nuevo lema para identificarse con el proceso de cambio. En ese sentido, el 24 de enero de 2010, De la Fuente señaló que las Fuerzas Armadas de la Nación no son ajenas al proceso de cambio que vive Bolivia y contribuirán al proceso de transformaciones estructurales. Ahora te presentamos Panorama Social. El Ministerio de Salud reportó este lunes por segundo día consecutivo menos de 1.000 casos positivos de COVID-19 en todo el territorio nacional. De acuerdo con el informe oficial, Bolivia comenzó la semana con 999 casos registrados de coronavirus, con los cuales el país sumó un total de 110.148 enfermos. Además, reportó el deceso de 69 personas por el COVID-19 solo este lunes 24 de agosto. En su informe, el Ministerio de Salud detalló que la mayor cantidad de los casos se registró en los departamentos de La Paz y Cochabamba, con 607 y 112 contagios respectivamente. Chuquisaca confirmó 67 nuevos casos, Santa Cruz 64, Potosí 61, Tarija 43, Oruro 29, Pando 9 y Beni 7. De los 69 decesos de este lunes, 26 corresponden al departamento de Santa Cruz, 17 a La Paz, 8 a Cochabamba, 6 a Tarija, 5 a Chuquisaca, 4 a Potosí, 2 a Beni y Pando reportó un fallecimiento. Hasta la fecha, el total de personas que perdieron la vida debido al coronavirus en el país es de 4.578. De los 110.148 contagios confirmados durante la pandemia, 47.050 personas se recuperaron y todavía quedan 58.520 casos activos.
Página 7 informó además que los departamentos que acumularon mayor cantidad de casos registrados de coronavirus son Santa Cruz con 39.437, La Paz con 28.935 y Cochabamba con 11.956. Mientras que Tarija reportó 6.982 casos de COVID-19, Beni 6.342, Potosí 4.832, Oruro 4.718, Chuquisaca 4.705 y Pando con 2.241 positivos. La siguiente información que vamos a desarrollar se va a convertir en un alivio para la población. Mediante el Decreto Supremo 4312, el gobierno amplió la vigencia de las cédulas de identidad y licencias de conducir vencidas hasta diciembre próximo, a fin de evitar más filas en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal, SEGIP. Se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias de conducir vencidas a partir de noviembre de 2019 hasta diciembre de 2020 para los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, cita la mencionada normativa en su disposición final única. Según la Agencia Boliviana de Información, en los últimos días se registraron largas filas en las oficinas de SEGIP en distintos puntos del país. Según algunos usuarios, incluso tienen que dormir varias noches para obtener el documento. Sin embargo, ya no queremos más colas en las oficinas de SEGIP. Queremos evitar mayores contagios de COVID-19 por la aglomeración de personas. Y esta norma es una manera de colaborar al ciudadano, dijo el ministro de Gobierno Arturo Murillo en conferencia de prensa. A partir de noviembre del 2019 hasta diciembre del 2020. Para los estantes y habitantes del Estado Plurinacional. Y esto lo hacemos porque no queremos colas en SEGIP, donde se sacan las licencias, queremos evitar contagios y es una manera de poder colaborar con el ciudadano. Esto también quiere decir que la gente que tiene su carnet vencido ahora podrá votar el 18 de octubre sin ningún problema. Por tanto, las personas que tienen el documento de identidad caducado en el periodo señalado en el decreto también podrán votar sin ningún inconveniente en las próximas elecciones del 18 de octubre. Una pausa, enseguida retornamos. El vocero tributario. RCTI, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NIT, usuario y contraseña. La
oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Político. La Corte Penal Internacional de La Haya instruyó el análisis jurídico de la denuncia que 10 bolivianos presentaron ante esa instancia de la Organización de las Naciones Unidas contra el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Vilma Alanoca y Javier Zabaleta, además del ex asambleísta departamental por la Paz, Gustavo Torrico, por crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre de 2019. Desde París, Francia, el abogado Alfonso Dorado concedió una entrevista al portal informativo urgente.bo e indicó que el 25 de febrero de 2020 la Corte Penal Internacional le envió una misiva en la que indica que se realizará el examen jurídico de ese caso y otros hechos que se cometieron en el pasado y en distintas etapas del gobierno de Morales, entre el 9 de julio de 2006 y el 20 de noviembre de 2020. Casos tales como el del Hotel Las Américas, la muerte del universitario Cristian Urresti, así como también los casos Caranavi, Chaparina, la quema de la Alcaldía del Alto, Sencata y otros forman parte de las investigaciones. El jurista señaló que la ampliación de la denuncia está dirigida a varios autores, porque en los 14 años de gobierno del exmandatario fueron muchos los actores. El 6 de diciembre de 2019, Dorado explicó que Morales y sus colaboradores vulneraron los derechos fundamentales de los bolivianos, por lo que se los acusó de armar asesinatos colectivos con francotiradores, emboscadas y toma de rehenes. Dorado aclaró que no existe la denuncia de admisibilidad, es decir, que no se contempla el término de que la demanda fue admitida, pero sí corresponde decir que hubo recepción de la denuncia. Según Página 7, para el abogado hay un examen jurídico que lo ha admitido, porque consideran que hay elementos que lo ameritan. Los elementos jurídicos y actuales, los elementos de prueba han sido transmitidos a la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirma que ha dado instrucciones para el estudio jurídico del caso, porque consideran que hay elementos y hay una suficiente base probatoria. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consideró saludable que la Corte Penal Internacional de La Haya lleve a cabo una investigación para constatar la vulneración de los derechos humanos durante el gobierno de Evo Morales. Saludamos que la Corte Penal Internacional haya visto conveniente iniciar una investigación sobre estos crímenes de lesa humanidad que se han dado en nuestro país. Creo que es importante que el mundo, que el país pueda conocer e identificar a los responsables de la vulneración de estos derechos durante la gestión de los 14 años del MAS. Creo que es saludable que se pueda investigar, que se pueda procesar y se pueda identificar a quienes hayan cometido estos delitos que se habla en esta demanda. Gracias por continuar en sintonía del Vocero Tributario. Poniendo como antecedentes la repostulación de Evo Morales y la paralización de la transmisión de resultados de la votación la noche del 20 de octubre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide que se rindan cuentas por las muertes de Sacaba y Sencata, así como por otros decesos y supuestas violaciones de los derechos humanos que se denunciaron después de las elecciones fallidas del año pasado. De acuerdo con Página 7, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que en diversas ocasiones la conducta del Estado ante la crisis transgredió los estándares internacionales de derechos humanos. A la fecha, aún no ha habido rendición de cuentas por la mayoría de las muertes y lesiones causadas durante las protestas, incluyendo las de Sacaba y Sencata, tampoco por otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron con posterioridad a las elecciones.
En ese documento, que titula La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, se indica que la falta de rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data que la reciente crisis puso en evidencia contribuyen a potenciar la polarización existente y la violencia. La oficina del Alto Comisionado pone como antecedente que el expresidente Morales no respetó el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 y que a pesar de su resultado decidió postularse amparado en una sentencia constitucional. Esta decisión exacerbó la polarización existente y las demandas por el respeto del resultado del referéndum, conocido como 21F, por parte de diferentes sectores unidos en una campaña nacional titulada Bolivia dijo no, se lee en el informe. En ese reporte también se señala que en la jornada electoral del 20 de octubre de 2019, antes de que se paralizara la transmisión de los resultados, se perfilaba una segunda vuelta. Sin embargo, cuando la transmisión se reanudó, los resultados preliminares indicaban un cambio en la tendencia y la probabilidad de la victoria de Morales sin balotaje. Según el documento, aquello generó preocupación por parte de observadores y provocó el surgimiento de protestas, las que se intensificaron cuando días después Morales fue declarado ganador. Morales dimitió el 10 de noviembre y el 12 asumió la presidencia Yanine Áñez. La oficina del Alto Comisionado pudo documentar la muerte de 30 personas, de las cuales 20 ocurrieron durante operaciones realizadas por la policía y las Fuerzas Armadas, 4 durante enfrentamientos entre manifestantes, y de 6 casos no se pudo verificar las circunstancias en que se produjeron. Sobre las muertes de Sencata y Sacaba, el informe asegura que hasta la fecha no se han responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en esas zonas. El Ministerio de Justicia oficializó una segunda denuncia por estupro contra el expresidente Evo Morales. Sin embargo, a diferencia de la primera vez que se lo hizo ante la Fiscalía, esta vez se presentó la documentación del caso ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, explicó el viceministro de Transparencia, Guido Melgar. Se ha remitido por parte del Viceministerio de Transparencia una documentación referida a un posible nuevo caso de estupro presuntamente cometido por el expresidente Juan Evo Morales Ayma. Esta documentación nos da a entender que la señorita, cuyo nombre no voy a revelar, simplemente la vamos a denominar NN, habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses, teniendo una hija el año 2016 en el mes de febrero, es decir, cuando tenía 16 años esta niña. Sobre este caso, el Ejecutivo dio pocos detalles, ya que se busca cuidar la identidad de la joven nombrada, lo cual no ocurrió en el primer caso, debido sobre todo a las fotos que circularon por redes sociales en la que aparece Morales con Noemí Meneses. Sin embargo, se conoce que la víctima del estupro supuestamente mantuvo una relación sentimental con Evo Morales cuando ella tenía 15 años, momento en que quedó embarazada. En febrero de 2016, cuando la muchacha ya tenía 16 años, tuvo un hijo cuyo padre sería el expresidente, acotó Melgar. El periódico Página 7 intentó contactarse con la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de La Paz para conocer las acciones que seguirían, pero no tuvo éxito. El primer caso de estupro contra Morales, que también denunció el Ministerio de Justicia el pasado jueves, fue presentado ante la Fiscalía, ya que en este caso no existe un menor de edad actualmente involucrado. No se reportó hijos nacidos de esa posible relación entre una joven que actualmente tiene 19 años y Morales. Por otro lado, la abogada Paola Barriga informó ayer que en los próximos días formalizará una nueva denuncia por violación a una menor de edad contra el expresidente y que no lo hará junto al Ministerio de Justicia para evitar politizaciones. La abogada añadió que la información que tiene apunta a que el entorno del expresidente encubrió y con su silencio fue cómplice de estos abusos. Para concluir este bloque de noticias, el ministro de Gobierno Arturo Murillo afirmó que durante los 9 meses de gestión de la presidenta Yanine Áñez
se incautó un total de 430 toneladas de droga y se detuvieron a 1.600 personas relacionadas con el narcotráfico. Este gobierno, ¿a quién está dañando más? Al narcotráfico. 430 toneladas de droga hemos quemado en lo que nos lleva de gobierno. 9 meses, 10 meses estamos. 430 toneladas de droga entre marihuana y cocaína. Hay bienes incautados. Antes se agarraba droguita y no había detenidos, no había nada, ¿no es cierto? A las hermanas de Margarita Terán las encontraron con 180 kilos de droga, infragantes. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron presos? 60 días. Esos son los pagos del poder. Los pagos por poder dormir con una niña. Los pagos por poder hacerle favores al jefe. La autoridad añadió que además de las personas detenidas, también se incautaron inmuebles vinculados a narcotráfico. Recordó que en el anterior gobierno no se actuaba de la misma manera con los narcotraficantes porque se tenía que pagar favores al jefe, refiriéndose al expresidente Evo Morales. El ministro de Gobierno dijo el 18 de julio que en 14 años de gobierno del movimiento al socialismo, el expresidente Evo Morales generó una industria nacional del narcotráfico y aseguró que no solo en el trópico de Cochabamba se produce cocaína, sino en varios lugares del país. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en el sector deportivo, el tenista boliviano Hugo Dellien comenzó a entrenar este lunes en un centro deportivo en Nueva York, con perspectivas al Abierto de Estados Unidos, que arranca el 31 de agosto en esta ciudad estadounidense. Las gestiones que hizo la Federación Boliviana de Tenis dieron sus frutos para que el boliviano pueda proseguir con su preparación. El gerente general de la federación, Daniel Balbe, afirmó que habló con el tenista boliviano, quien recibió permiso junto al argentino Guido Pella para volver a entrenarse. Según se supo, Dellien y Pella entrenan en un establecimiento diferente al que acoge a los tenistas del Masters 1000. Ambos firmaron una serie de compromisos a cumplir en el marco de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos. Por su parte, Dellien afirmó que ya comenzó a entrenar y envió sus agradecimientos a la Federación Boliviana de Tenis por las gestiones realizadas. Lo único que puede disminuir a alguien del comité ejecutivo es un congreso, no son nadie del comité ejecutivo para poder instituir a otro del comité ejecutivo. Pero de todas maneras esto va a pasar ya los abogados ya van a saber qué es lo que, a qué instancias más van a seguir. De todas maneras yo me sigo a tratar de unir al fútbol boliviano. Tan es así que ya el día miércoles me estoy reuniendo con los 14 clubes. Va a ser una reunión informal, porque no va a estar el comité ejecutivo, pero ya he conversado con ellos. Ahora, los deportistas aguardan que la Asociación de Tenis de Estados Unidos los deje competir en el US Open, torneo Grand Slam de la Asociación de Tenistas Profesionales. Tanto Pella como Dellien fueron excluidos de participar en el Masters 1000 de Cincinnati, que está en curso en Nueva York, debido a un supuesto positivo por coronavirus de su preparador físico, el argentino Juan Galván, y fueron obligados a ingresar en cuarentena de 14 días. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el rioplatense dio negativo a la segunda prueba. Continuamos con más noticias. El dirigente cruceño de fútbol, Robert Blanco, encontró cerradas las puertas de las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol en la zona paseña de Chumani. Blanco pugna con el pandino Marcos Rodríguez por la presidencia de la federación, respaldado por un amparo constitucional emitido por la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz, que dejó sin efecto el acta emitida por el Comité Ejecutivo del 23 de julio para designar a Rodríguez presidente federativo interino, de acuerdo con el mismo estatuto de la institución. Blanco pugna con el pandino Marcos Rodríguez por la presidencia de la federación, respaldado por un amparo constitucional emitido por la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz, que dejó sin efecto el acta emitida por el Comité Ejecutivo el 23 de julio para designar a Rodríguez presidente federativo interino, de acuerdo con el mismo estatuto de la institución. Consecuente con sus mismos anuncios, Blanco se presentó este lunes en la puerta de las oficinas de la Federación en La Paz, acompañado de sus abogados y de un notario de fe pública.
pero ninguno pudo ingresar porque las puertas estaban cerradas y nadie atendió a sus llamadas. Luego se supo que adentro trabajaban con normalidad, a puertas cerradas, los empleados cumpliendo un instructivo del Comité Ejecutivo de la propia Federación para continuar con sus labores con toda normalidad y no dejarse sorprender con otras instrucciones que no sean de este comité o del presidente Rodríguez, manifestó una nota. La prohibición se sustenta en la suspensión temporal de Blanco, dispuesta por la Federación Boliviana de Fútbol por haber acudido a la justicia ordinaria para dirimir la sucesión de la presidencia de la institución. Varios medios de comunicación difundieron imágenes y audios del momento en el que Blanco intentaba ingresar a las oficinas de la Federación este lunes. Lo único que puede distribuir a alguien del comité ejecutivo es un congreso, no son nadie del comité ejecutivo para poder distribuir a otro del comité ejecutivo. Pero de todas maneras esto va a pasar ya los abogados ya van a saber qué es lo que, a qué instancias más van a seguir. De todas maneras yo me sigo a tratar de unir al fútbol boliviano. Tan es así que ya el día miércoles me estoy reuniendo con los 14 clubes. Va a ser una reunión informal porque no va a estar el comité ejecutivo, pero ya he conversado con ellos. El viernes pasado, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol emitió un instructivo para los funcionarios federativos en todo el país, en el que recuerda que Robert Blanco fue destituido provisionalmente de sus funciones en la institución y por tanto no está autorizado a representar a la entidad y tampoco realizar ningún acto a nombre de ella. Continuamos con más. En un comunicado enviado a la Federación Boliviana de Fútbol, Sport TV Right, la dueña de los derechos de transmisión, solicitó a la dirigencia comenzar con los partidos una vez concluyan las fechas por eliminatorias después del 13 de octubre y sugiere que Santa Cruz sea la sede para los meses de octubre y noviembre y considera que posterior a ello, cada institución podría volver a su reducto de origen. Según La Razón, la empresa sostiene que de acuerdo con los últimos reportes del Ministerio de Salud, la pandemia comenzó a disminuir en el país y principalmente en Santa Cruz, por lo que propone no dilatar más en el reinicio del certamen. A decir de Sport TV Right, Santa Cruz cumple con los requerimientos de hotelería para el hospedaje de los clubes y los escenarios tanto para entrenamientos como para albergar los partidos como el Ramón Tahuiche Aguilera, el Edgar Peña de Guarnes y el Juan Carlos Durán Saucedo. Sugerimos que comiencen a disputarse los partidos luego de la fecha FIFA fijada a jugarse del 5 al 3 de octubre de 2020. La fecha 14 se disputaría a partir del 17 de octubre y culminando el torneo de apertura el 23 de diciembre. Sugerimos la posibilidad de jugar las fechas de octubre y noviembre en el departamento de Santa Cruz. Existe la infraestructura hotelera, canchas y otras comodidades, reza el texto de la nota rubricada por José Quiroga, representante de la compañía. Enrique López, encargado de marketing de Sport TV Right, nos amplía más esta propuesta. El planteamiento de nuestra empresa es que mientras no haya condiciones de salud de repente en el otro departamento con la realidad de hoy, es que se juegue en una sola sede, sería en Santa Cruz, teniendo en cuenta que en Santa Cruz tenemos el Estadio Tahuichi, tenemos el Estadio Real Santa Cruz, tenemos el Estadio Edgar Peña Gutiérrez, tenemos el Estadio de Montero Gilberto Pará, estadios que hoy están aptos para jugar fútbol. Esa sería nuestra propuesta, jugar de la fecha 14, comenzando el 14, 15 de octubre, y jugar hasta finales de noviembre, hasta el 30 de noviembre aquí en Santa Cruz. En diciembre cada uno jugaría en su ciudad, entendiendo que ya la pandemia en todo el país llegaría a un nivel de contagio no tan peligroso. Según la propietaria de los derechos televisivos, cada equipo que llegue a la capital oriental debería desembolsar aproximadamente 100.000 bolivianos para cumplir la estadía y otros gastos operativos durante 52 días, señalando que después del 30 de noviembre los clubes volverían a sus ciudades para cumplir con lo que resta del calendario. Para finalizar este segmento, el ex astro del fútbol brasileño Ronaldinho Gaucho fue liberado este lunes del hotel de lujo en el que se encontraba detenido en Asunción del Paraguay, bajo prisión domiciliaria, acusado de haber ingresado a ese país con documentación falsa, informó Rusia Televisión.
El juez Gustavo Amarilla le otorgó al ex volante de la selección brasileña la suspensión condicional de la condena, mientras que dictó 2 años de cárcel a su hermano Roberto de Asís Moreira, aunque este podrá evitar el cumplimiento efectivo de la pena a cambio de donar la suma de $110,000 y seguir las reglas de conducta. Ronaldinho, en tanto, deberá donar $90,000 como reparación del daño social, luego de 5 meses de prisión, de los cuales pasó los últimos 4 en el Hotel Palmarroga de la capital paraguaya. El dinero será destinado a la Universidad Nacional de Asunción y a la causa Todos Somos Bianca, la bebé que padece de atrofia muscular espinal y que necesita de una medicación muy costosa llamado Spinraza. Ronaldinho y su hermano fueron detenidos el pasado 4 de marzo a raíz de que el talentoso deportista brasileño tenía en su poder un pasaporte y una cédula con datos que señalaban que era paraguayo. Su llegada al país, según declaración, tenía por objetivo obras de caridad y promocionar un libro. La imputación de la Fiscalía fue por uso de documentación público de contenido falso, aunque también se investigan presuntos vínculos con el lavado de dinero o el crimen organizado. Tras el escándalo, Ronaldinho dijo a las autoridades paraguayas que los pasaportes fueron un regalo del empresario brasileño Wilmor de Souza Liria, quien también está encarcelado. Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto de Asís cumplieron prisión preventiva en la agrupación especializada de la Policía Nacional desde el 4 de marzo hasta el 7 de abril, cuando fueron trasladados al Hotel Palmarroga, previo pago de una fianza estimada en $1.6 millones. Durante su estadía en la cárcel, el campeón del mundo con Brasil en 2002 fue noticia por haber jugado fútbol con otros reclusos, con calzados prestados por un agente penitenciario. En ese encuentro, el exfutbolista del Barcelona marcó 8 de 11 goles que convirtió su equipo. Los hermanos podrán retornar a Brasil, aunque todavía no está claro por qué Ronaldinho no ingresó a Paraguay con su pasaporte, que le habría sido devuelto en septiembre de 2019 después de que le fuera confiscado por parte de una investigación sobre delitos ambientales. Por su parte, la empresaria paraguaya Dalia López, quien invitó a Dinho a su país para su supuesta obra de caridad, lleva 5 meses prófuga de la justicia. Hasta aquí los deportes en el Vocero Tributario. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Antes del cierre del Vocero Tributario, queremos hablarte un poco sobre la enfermedad del coronavirus para que conozcas más sobre este mal y puedas cuidarte y ayudar a cuidar a los demás. El virus se transmite fácilmente de una persona infectada a otra a través de gotas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano, o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus. El COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, pero personas mayores y las que padecen enfermedades de base como asma, diabetes o cardiopatías tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente. Fiebre, cansancio y tos seca son algunos de los síntomas más comunes, aunque también se pueden presentar dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Es por esto que lavarte las manos con agua y jabón de manera correcta ayuda a prevenir el contagio del COVID-19. Debes frotarte las manos una contra la otra hasta formar espuma, entre los dedos y debajo de las uñas un tiempo mínimo de 20 segundos. Enjuagarlas y secarlas con una toalla limpia o papel desechable. Desinfecta tus manos con alcohol y las superficies que tocas con frecuencia, ya sea en tu hogar o en tu fuente laboral. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros con las demás personas y evita tocarte los ojos, nariz y la boca. Recuerda, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud, por ello debemos seguir las medidas básicas de prevención para evitar la propagación y el incremento de contagios de COVID-19. Gracias por su atención, con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas tardes, permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.